una situación que se repetirá como mínimo hasta el domingo. Muchos nervios, mucha emoción otra vez. Un 2-1 con los 2 goles en los últimos minutos llevan al Real Madrid a la final de la Champions. Sampe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Esther. 18ª de su historia, la sexta en esta década, y con el sabor que le encanta al madridismo, complicándose la vida, teniendo que remontar, tirando de épica, de sufrimiento, con un gol de Alphonso Davies, el 0-1 en el 22 de la segunda mitad. El canadiense suena como fichaje blanco para el próximo verano, pero de momento ha tenido que vivir, como le pasaba a Rudiger en su día, lo que es que te remonte el Madrid una eliminatoria en el último suspiro. Llegaban los goles de Joselu en el 87 y el 90, pero tuvo que sufrir la parroquia blanca un cuarto de hora más, que fue lo que añadió Marciniak, del que luego se quejaban los alemanes por no permitir al final un ataque en el 103 que acabó en la red blanca. Ancelotti también tenía su visión. La última jugada es bastante clara. Puede ser que no era fuera de juego, pero el árbitro pita, la línea levanta, el árbitro pita y nosotros paramos. Se quejan ellos de esto, nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho, porque Kimmich se ha tirado. Eran empujón, me estaban empujando los dos. Así que el sábado 1 de junio en Wembley, Real Madrid-Dortmund, final inédita en los 69 años de historia de la máxima competición europea. Gracias, Sampe. Chao. Lo hemos contado hace media hora. Tras la denuncia por la lona sobre los fallecidos en las residencias, la Policía Municipal trató de convencer a los vecinos de que la retiraran, advirtiéndoles sobre posibles nuevas denuncias. Información de Adrián Prado. El pasado día 29, 2 agentes de la Policía Municipal llamaron a la puerta de la presidenta de la Comunidad de Vecinos del edificio de Moratalaz, en el que se ha desplegado una de las lonas de Más Madrid. Llamaron a la puerta y eran 2 policías municipales, y entonces comentaron que el cartel que teníamos puesto en la fachada que no cumplía con la ley y que iban a poner una denuncia. Y me dijeron que no era el cartel sino el contenido. Según los agentes, se estaba vulnerando el artículo 2.1 de la Ordenanza de Publicidad Exterior. Que el cartel estaba vulnerando el honor, la dignidad de las personas, etcétera, etcétera. Porque además ponía protocolos de la vergüenza, etcétera. Además, según cuenta esta vecina, insistieron en que lo mejor era retirar la lona porque podían llegar nuevas denuncias. Es que si no la quitáis, como os pueden incomodar, porque puede venir la prensa, o porque os pueden denunciar por delito de odio. Era como de una manera sutil, pero como que el cartel era mejor que lo quitáramos porque nos podía incomodar con otras cosas. Los vecinos no entienden qué honor se está vulnerando si en la lona no viene el nombre de nadie ni el de ninguna institución. Están estudiando la posibilidad de presentar alegaciones. Lo que tienen claro es que por ahora la lona se queda. Obramat, con todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar, les ofrece Hora Punta. En la Hora Punta a esta hora nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Daniel González, ¿cómo va la mañana? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora se encuentran complicados todos los accesos a Madrid, especialmente en la A1 en San Sebastián y en Las Tablas, A2 en Torrejón, en la A4 en Pinto y Butarque, A42 Parla y Getafe, en la A5 ya en Móstoles y Alcorcón y en la A6 en Majadahonda y Aravaca. También complicada la M607 a la altura de Tres Cantos en dirección a la capital y muy densa la M40 en Vic, Álvaro Coslada y Hortaleza, sentido A1, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna, dirección A5 y ya Pozuelo de Alarcón y a Aravaca en sentido a la A1 y también complicada la M50 ya en Getafe, sentido A4. Vamos ahora al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, adelante. Hola, buenos días, Esther. En este momento ya podemos decir hora punta en toda la ciudad, en todos los movimientos de entrada, ya que todos ellos se encuentran a pleno rendimiento. Destacar también un punto de salida complicado a esta hora de la mañana y es la Avenida de América para tomar la carretera de Barcelona, la A2. Una hora punta que recorre toda la M30, especialmente la franja este de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, y que se distribuye, se reparte por el interior. Y como ejemplo, la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, el eje Prado Recoletos, dirección norte, el Paseo de la Castellana al paso por la Plaza de Castilla, Lima, Cuzco, también Emilio Castelar, San Juan de la Cruz, Gregorio Marañón, y es que precisamente allí también la circulación ya recorre Cea Bermúdez y José Abascal. Otros puntos a tener en cuenta: los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova o Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, hacia Raimundo Fernández Villaverde. Ay, multireformista, lo que iba a ser una reforma de 2 días es una de 2 semanas porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Son las 8:25. A esta hora saludamos también a Ana Mas.
Buenos días. Arranca la campaña del atún rojo de Almadraba en Ahorra Más. Desde Barbate directo a Ahorra Más, donde podrás comprar la parte del lomo, el tarantelo y la ventresca. Y es que el atún rojo de Almadraba de Barbate de Petaca Chico es muy versátil y sabroso. Y si quieres saber más sobre la técnica que se emplea, en Ahorra Más podrás asistir hoy a un ronqueo en directo en el Centro Comercial Los Madroños de Velilla de San Antonio a las 6:15 de la tarde. El atún rojo de Almadraba de Barbate de Petaca Chico hasta el 2 de junio disponible en 52 tiendas. Consulta disponibilidad en ahorramás.com. ¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai. Este verano se lleva el estilo Múnich y su nueva colección de gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 72 euros. Y progresivos por 125 euros. En exclusiva en los 10 centros de Universitaria de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Hola. Ay, ¿y esas prisas? Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos. Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas. Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Un grupo de familias de alumnos con discapacidad física de varios centros educativos denuncian que la comunidad les está privando de la ruta escolar y el comedor gratuito, dos ayudas de las que disfrutaban hasta ahora. En toda la región, 1.600 alumnos deben desplazarse a algunos de los 59 centros con recursos específicos de la red de centros públicos. En la consejería aseguran que solo están siguiendo la normativa vigente, que vincula una ayuda con otra, siempre que las familias vivan a más de 3 kilómetros del centro. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha pedido una reunión urgente con el consejero para resolver el asunto lo antes posible. Escuchamos a Javier Font. Va en contra de lo que es el concepto de autonomía personal de los menores y desde luego un ataque directo a su propio futuro. No se entiende cómo podemos hablar de conciliación familiar y laboral e ir en contra de unas medidas de apoyo para estos menores que van mucho más allá de la comprensión y de las palabras. A esta hora al día le ponemos música. ¿Qué música le ponemos hoy, Valeria? Pues nos vamos a ir con esta canción de Bombay, Solo si es contigo. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Si os gusta, apuntad la fecha porque el próximo martes Cadena Dial toma la Plaza Mayor desde las 6:30 de la tarde para celebrar Vive Dial San Isidro. Aquí estará no solo este grupo, sino también artistas como Alex Ubago, Blas Cantó, Vico o Ana Guerra. Pero además recordamos que las fiestas de San Isidro 2024 arrancan oficialmente hoy jueves y lo hacen desde la plaza de la Villa de la capital con el pregón de David Summers, el cantante de Hombres G, desde las 6:15 de la tarde. Es jueves 9 de mayo. Que tengan un buen día. Te tengo al lado, me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy de mañana de jueves con Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Con Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Y en Radio Sevilla, Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a analizar la estrategia que está siguiendo el Partido Popular de cara a las elecciones del domingo, donde hay una clara pugna por los votos de la derecha y la ultraderecha, por la hegemonía en ese espacio, y es evidente que la pugna del Partido Popular es directamente con los de Abascal. Pero antes, quiero destacar unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, una de las muchas que hizo ayer, cuando le preguntaban, estaba en un foro internacional de expansión, y le preguntaron, ahora lo van a escuchar, ¿qué tiene que pasar en este país para que pase lo que parece imposible? Y es que algún día se alcance algún tipo de consenso. ¿Qué tiene que pasar en este país para que haya algún consenso en algo? Verá usted, pues yo le diría cambiar al presidente del gobierno y le aseguro que las cosas volverían. Peor es imposible. Yo le propuse al gobierno 6 pactos como jefe de la oposición antes de las elecciones. Un pacto para minorar la inflación, ni siquiera se nos contestó. Un pacto en la política de defensa, otro en política exterior. Mire, ninguna de esas propuestas de pacto se recogieron, ninguno, ni acuse de recibo. Segundo, desde que soy presidente hemos votado 12 leyes del Partido Socialista a favor. Cuando ganamos las elecciones y el jefe del Estado me propone asumir la investidura, mi propuesta es gobernar con un acuerdo durante esta legislatura para hacer 6 o 7 reformas estructurales. La respuesta del presidente del gobierno es que prefiere la extrema izquierda y prefiere que tengan la llave de la nación los partidos que están en contra de la nación. ¿Qué tiene que pasar en este país para que haya algún tipo de consenso? Respuesta del presidente del Partido Popular, principal partido de la oposición, es que se vaya Pedro Sánchez. Ignacio. Pero es que además es mentira. El problema no es que la segunda parte es que se vaya Pedro Sánchez para gobernar yo. Hay que recordar primero que esos 6 pactos que propuso el líder de la oposición fue en su debate de investidura, antes de su debate de investidura, y con una condición más, que es que gobernaba él. Ese era el pacto. Y luego yo creo que a la oposición no hay que exigirle obligatoriamente que concuerde con el gobierno pactos de Estado. Estaría muy bien que en algunos temas importantes se pusieran de acuerdo, sería genial, pero el problema es previo en España. El problema es que el Partido Popular incumple la Constitución. La Constitución no le obliga a llegar a un pacto de Estado con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Le obliga a renovarlo y punto. Y eso es algo que en España ha incumplido José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora Alberto Núñez Feijóo. Es decir, la práctica totalidad de los líderes de la derecha española en democracia. Han incumplido ese acuerdo. Todos, cada uno por un motivo, por un plazo distinto, siempre por el mismo interés, que era controlar las mayorías en ese Consejo. Han bloqueado en algún momento en los últimos años la renovación del Consejo. Llevamos ya más de 2 legislaturas de total de bloqueo. O sea, más de una década en la que, cerca de una década ya, en la que el Partido Popular ha hecho algo intolerable y que no es un pacto de Estado. Es decir, mientras yo no gane las elecciones, aquí sigue mandando los consejeros que quedaron cuando yo gané las elecciones. Es lo que hace. Es como si un alcalde dijera, como he perdido las elecciones, no convoco el pleno de investidura y sigo aquí 5 años más, que es lo que lleva el actual Consejo General del Poder Judicial. Ese es el problema. Y el problema viene añadido por algo que creo que es bastante evidente, que es que hay una parte de la derecha española que no reconoce la legitimidad de este gobierno y que el Partido Popular, los días pares sí, los días impares no, pero en la práctica, en lo mínimo, que es cumplir con la Constitución, pues no lo hace. Aroca. Pues tomando esto último que acabo de decir, Ignacio, el problema en una democracia, en cualquiera y en la nuestra también, es que cuando un partido de los contendientes, y hay que recordar que España constitucionalmente es un sistema de partidos, cuando un partido no acepta los resultados e incluso pone por delante la desaparición del presidente legítimo del gobierno para que pueda haber acuerdo, lo que está poniendo en duda no es la legitimidad de ese gobierno, sino está poniendo en duda la legitimidad del sistema democrático, que es más grave. Es como cuando la famosa carta de Pedro Sánchez, independientemente de su devenir postrero, ¿no? En su origen lo que se decía es que no es que se estuviera atacando a un presidente del gobierno, que ya tendría sus defensores, es que se estaba atacando al sistema democrático. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Yo creo que hay una derecha en España, la que se ve, y una derecha
que no se ve, que está en las profundidades. Antes muchos escépticos dudaban que existiera, hoy cada día se ve más a las claras que existe una derecha profunda, que está en la intrasustancia del sistema español y que todavía no ha asimilado que estamos en un sistema democrático y que suda por los poros de la careta inconstitucional que llevan puesta. En este tema que dice el señor Feijóo sobre la eventualidad de unos acuerdos y otros, hay solamente una actitud que anula absolutamente su discurso. ¿Y por qué digo esto? Porque si para llegar a un acuerdo que tiene ni más ni menos como objetivo cumplir la Constitución, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tiene que pedir un árbitro, lo que está haciendo es subcontratando la democracia española. Es decir, no le vale el sistema democrático español para renovar el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el gobierno de los jueces, y pide un árbitro externo. Es decir, subcontrata, insisto, la democracia española. Yo creo que el señor Feijóo, mientras siga con este comportamiento y siga además metiéndose en el campo semántico de la extrema derecha, como está haciendo en Cataluña, y creo que ahora lo vamos a ver, yo creo que está inhabilitado absolutamente para presentarse, primero como alternativa a este gobierno y segundo, siquiera como crítico de este gobierno. Se puede criticar y ser muy duro contra el gobierno. Yo creo que hay motivos para ser muy crítico contra el gobierno. Lo que no se puede ser es aprovechar las trochas anticonstitucionales y antidemocráticas para hacer el ejercicio de una pirueta antidemocrática que no tiene cabida, entiendo yo, en el sistema democrático español. Mira, para ilustrar esto que estabais diciendo los dos, voy contigo ahora, Estefanía, en el origen del problema está el no reconocimiento del gobierno, y Aroca iba un paso más allá, no el reconocimiento de la democracia. Para ilustrarlo, las palabras también ayer de una senadora, se estaba debatiendo en el Senado la reprobación del fiscal general del Estado, que en unos minutos va a estar aquí con nosotros, y aprovechó esa senadora para defender la reprobación del fiscal general del Estado, pero que se vaya también todo el gobierno. Que el gobierno estudie el cese solicitado y, mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el gobierno entero. Que cese el gobierno entero, Estefanía. Sí, es un poco la línea de lo que decían Ignacio y Aroca, de la deslegitimación de este gobierno desde el día 1 que llegó. Y para mí, que hay un elemento con Pedro Sánchez, que es que le resulta un líder muy incómodo a la derecha, pero también a una parte de la izquierda. Y eso no podemos olvidarlo, porque creo que fue el líder que en el contexto de implosión del sistema político, en el año 15, cuando apareció el multipartidismo, se atrevió a romper una entente tácita, que era tácita y evidente en este país, sobre que PP y PSOE se tenían que poner de acuerdo para defenderse frente a los nuevos partidos, frente a eso que algunos llamaron los enemigos de España, es decir, en aquel momento Podemos y los independentistas. Y yo creo que eso fue tan evidente como que él dimitió y su partido también le enseñó la puerta cuando se sugirió la posibilidad de que no hubiera una gran coalición por la puerta de atrás, cuando él se negó a apoyar al Partido Popular para que gobernase. Y de aquellos polvos estos lodos, yo creo que en ese momento se produjo una ruptura que todavía hoy una parte de la izquierda y del PSOE le afea. Yo creo que la vieja guardia socialista todavía se siente muy incómodo con que no haya ese entendimiento con el PP, porque elaboró otra legitimidad. Y esa legitimidad que elaboró no es los que quieren romper España, es una España que estaba apareciendo a lomos de las nuevas generaciones. Detrás de los fenómenos territoriales, como el procés, el auge de Bildu en Euskadi o incluso el crecimiento de la izquierda del PSOE, había un tema generacional. Es decir, yo creo que lo que hizo esa izquierda de Pedro Sánchez, que le resulta tan incómoda, es adaptarse al nuevo tiempo político que había, porque eso, precisamente, y es así demoscópicamente, es lo que ha garantizado que hoy el PSOE no esté hundido, como en otros países, como sabemos en Grecia, la pasoquización, o incluso en Francia, que ha desaparecido prácticamente el Partido Socialista. Y yo creo que a veces se quieren obviar esas variables, que el PSOE como tal también tenía derecho a sobrevivir, y sobrevivir pasó por aceptar la legitimidad de esos nuevos actores que, por cierto, hoy están hundidos en las urnas. Podemos está en el grupo mixto y el independentismo ha regresado a la gobernabilidad. Es decir, se le afea más el hecho que las consecuencias del hecho de haber abrazado esos actores. Y, por cierto, no es verdad que solo haya una izquierda que acepta los nuevos actores y, por tanto, eso pasa por no pactar con el PP. Dentro del propio PP hay un PP que tampoco quiere pactar con la izquierda, y es Isabel Díaz Ayuso, que es el buque insignia y el buque ideológico de este PP. Tanto es así que no quieren ni pactar con nacionalistas. Yo no estoy de acuerdo.
No tanto con lo de los nuevos partidos, que eso no hay precedentes históricos, pero con el tema de los partidos nacionalistas es muy sencillo de explicar. Tanto el PP como el PSOE se han apoyado en los partidos catalanes y vascos para gobernar España cuando no han tenido una mayoría, que ha ocurrido más veces antes. Cuando lo ha hecho el PSOE era una traición a España, cuando Jordi Pujol dejó de ser un traidor a la patria y ser un hombre de Estado y le hicieron en el español del año en el ABC, fue en la época en la que pactó con Aznar con normalidad democrática. Es decir, esta idea de que el PP decide quién es legítimo y quién es ilegítimo a la hora de sentarse en el Parlamento no es nueva. Ha pasado siempre. Y tampoco es nuevo que el Partido Socialista haya decidido gobernar buscando sus alianzas y manteniendo un proyecto propio frente al Partido Popular, porque una gran coalición, más allá de que algunos líderes un poco pasados de vueltas en la izquierda lo consideren deseable, no tiene sentido electoral. Es algo indeseable por los votantes, que son los que de verdad deciden las mayorías en España y no las élites o el viejo Senado socialista. Pero decías tú, Sí. Ignacio, que eso Voy no, contigo, Aroca. que eso no es así. No, sí es así. Fíjate que cuando se ha planteado el debate, esto que sobrevuela en el ambiente, de los acercamientos entre el PP y Junts, ha habido voces que dicen que Bildu y Junts son lo mismo, efectos prácticos, y ha sido Ayuso. Hay una parte de la derecha, que yo creo que es la derecha madrileña, que considera, y es una tesis que ellos tienen, que no se puede volver a pactar con los convertidos Sí, ahora hay en una- independentistas eso es cierto. porque consideran que el 1 de octubre marcó un punto de inflexión. ¿Pero tú Y tienes eso alguna duda de momento, que el PP pactará con Junts pero, cuando toque? Hombre, yo por supuesto, si lo digo aquí cada día. Pues eso. yo ya he hecho una cátedra de a aventurar que vamos Por eso, a un pacto que del ese Majestic planteamiento de no se puede 2. pactar con Sí, estos es pero un solo cuando momento. le interesa a la Sí, derecha, pero un no más momento. veces. Yo ya he hecho una cátedra de aventurar que vamos al pacto del Majestic 2.0 con la amnistía y que el PSOE le está haciendo el trabajo al PP. Pero eso no quita que dentro de la derecha hay dos corrientes. La Feijóo, que lo dijo en su debate de investidura fallida, Bildu no es Junts, y ahí él marcó la distinción, por tanto, puerta abierta a pactar con Junts cuando haya amnistía. Y luego está la derecha madrileña, que abraza a Vox y que no quiere pactar con el PSOE ni con los independentistas. Y eso es lo que ellos critican de Pedro Sánchez. El problema está es que esa derecha madrileña está fagocitando a toda la derecha Aroca. Bueno, a lo mejor el problema, y creo que en cierto sentido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo una alusión. Lo que pasa si esa alusión va a tener consecuencias desde el punto de vista estratégico y también táctico, es que desde muchos lugares de la observación política española y de la práctica se le está dando una importancia a Madrid y a la presidenta de su comunidad autónoma uniprovincial, yo creo que desatada. A lo mejor Pedro Sánchez tiene algo de culpa en esto, ¿no? En haber aceptado el pulso cotidiano con alguien que representa lo que representa, pero no representa más. Y la pocilga, lo diré así, y naturalmente que se salve la mayoría de los madrileños, que no tienen nada que ver con esto, la pocilga o saurda madrileña está afectando a la política española en todas sus dimensiones. La mayoría de las cosas que pasan en Madrid, de las que nosotros nos hacemos eco y luego amplificamos, porque es nuestro papel en los medios de comunicación, no llegan ni, yo diría, desde luego de Peñaperros no llegan. Y yo creo que del Ebro para allá tampoco. Ni desde luego desde las campas de Vitoria. Tampoco no llegan a ninguna parte. Lo que pasa es, claro, estamos amplificando continuamente y le estamos dando una carta de naturaleza que no tiene y que encima distorsiona la política. Por tanto, yo lo primero que propondría es un cierto distanciamiento. No convertir España en un donuts, porque no es posible, Madrid cuenta, pero sí atender más las dinámicas políticas, las dinámicas socioeconómicas que se producen en las periferias del Estado. Termino, Ángeles. El problema es cómo aceptamos la historia. Si la aceptamos completa o la aceptamos a trozos. Decía, de todo lo que ha contado Estefanía Molina, yo tampoco estoy de acuerdo en mucho de ello. ¿Por qué digo esto? Porque el PSOE, incluso el PSOE de Pedro Sánchez, tampoco ha sido siempre igual. El PSOE, hay que recordar que Pedro Sánchez intentó pactar y llegó a pactar con Ciudadanos, y aquello luego no llegó a ningún lado. Es decir, Pedro podía pactar también con Ciudadanos. ¿Y el problema cuál es? El problema es que al final no son los partidos independentistas que han existido siempre, como ha dicho Ignacio, o otras soluciones políticas que han existido siempre, o es que Izquierda Unida no ha existido nunca. Claro que ha existido. O es que el PSOE no gobernó con Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña. Claro que gobernó. El problema es que cuando Pedro Sánchez da una serie de pasos
la gente, fundamentalmente, no le echemos la culpa a la izquierda alternativa, no, sino a la izquierda convencional dentro del propio Partido Socialista, que se opuso, ¿por qué? Porque veía amenazado el statu quo del sistema del 78, no voy a decir una segunda transición, porque eso es muy duro y todavía no se ha producido, pero ven en un momento determinado que Pedro Sánchez amenaza al statu quo del 78. Déjame, Aroca, que vaya a publicidad, porque vamos a seguir por la misma senda, porque vamos a hablar de más declaraciones de ayer de Alberto Núñez Feijóo, de Cuca Gamarra, de Borja Semper, en relación con un discurso prácticamente idéntico al de Vox en materia de inmigración, y después la reacción que ha tenido el Partido Popular con las acampadas de los estudiantes por las protestas contra las matanzas israelíes. Con Ángeles Barceló. 8:49 de la mañana, 7:49 en Canarias. En el abierto Ignacio Escolar, Estefanía Molina, Javier Aroca. Se incorpora ahora Ángeles Caballero. Buenos días. Buenos días. Y saludamos también a Mariela Rubio. Buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque vamos con esa estrategia del Partido Popular en estos últimos días de campaña electoral en Cataluña, una estrategia que se basa en competir con Vox para intentar coger de ellos el máximo número posible de votantes en esa pugna que mantienen por un espacio electoral en Cataluña.
y lo que hace para conseguirlo el Partido Popular, primero, es entrar en el marco de la inmigración con las mismas palabras y los mismos argumentos que utiliza la ultraderecha, inmigración como el origen de las ocupaciones, por ejemplo, y luego su posicionamiento que hemos escuchado estas últimas horas sobre las acampadas de los universitarios por la guerra de Gaza. Sí, todo forma parte, como dices, de la misma estrategia, y es que el PP en Cataluña estaba más fuerte que Vox al inicio de la campaña, pero los últimos sondeos están recortando la distancia entre ambos partidos, hasta el punto de que varios señalan un empate técnico. El diagnóstico en la calle Génova es claro, se debe a dos banderas que los de Abascal siguen sosteniendo a ojos del votante de la derecha: la inmigración y la seguridad ciudadana. Para cortarse esa vía de agua, Feijóo vinculaba el martes la inmigración ilegal a la ocupación, y ayer en este mensaje insistía Cuca Gamarra. En Cataluña hay un problema de inseguridad y hay un problema también de ocupación de las viviendas. Y esa reincidencia y esa ocupación, en muchos casos, se produce por parte de personas que están en situación irregular en nuestro país. Y este es el contexto en el que también ayer reaccionaba así Borja Sémper, preguntado por las manifestaciones contra el genocidio en Gaza en las universidades españolas. Acampadas que lo que pretenden es señalar a un culpable en exclusiva, que es Israel, y salvar de toda culpabilidad a una organización terrorista y cruel como es Hamás. Si estas manifestaciones, y yo tengo esa sensación, están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. En Génova Ángels después corregían a Sémper, pero es un hecho que la Dirección Nacional está endureciendo su discurso por la campaña catalana para competir con Vox, mientras recurre, ayer lo hacía de nuevo en un vídeo, al alcalde de Badalona, símbolo de la mano dura, García Albiol. Pido que, independientemente de cuál sea vuestra idea, concentréis el voto en nuestra candidatura, que concentremos el voto, que las políticas que están funcionando en Badalona se puedan aplicar al conjunto de Cataluña. Temiendo no superar a Vox, los nervios se están instalando en las filas populares, conscientes de que el número de indecisos en las encuestas en Cataluña es muy alto y de que la tendencia de los últimos días no les está ayudando. En este contexto, ayer Feijóo, quizá para calmar a los suyos, dio por hecho que el PP será cuarta fuerza en las catalanas, que es exactamente la posición que se está disputando con Santiago Abascal. Nosotros somos la fuerza minoritaria en Cataluña con 3 escaños y estoy convencido que vamos a pasar a ser la cuarta fuerza en Cataluña, de la novena a la cuarta. Pero esta afirmación, Ángels, generaba también cierto estupor en sectores del partido. Es evidente que no superar a Vox sería un fracaso para el PP, pero hay miembros del partido que consideran muy arriesgado situar abiertamente el sorpaso a Vox como estándar mínimo de éxito, como hacía ayer Feijóo. Consideran estas fuentes un error dar por hecho ese sorpaso porque ni ayuda a movilizar, dicen, ni ayuda tampoco a convencer al votante que está dudando entre ambas formaciones. Mariela, gracias. A vosotros. Y cosas que tenemos que ver, cómo la dirección del Partido Popular corrige palabras de Borja Sémper porque le parecen excesivas. De Borja Sémper, esa persona, y por eso está aquí Ángeles Caballero, porque tiene un capítulo en su cuaderno que se llama Borja Sémper, esa persona que dejó la política porque se estaba enfangando por esa aproximación del Partido Popular a la extrema derecha. Bueno, ahora él es protagonista, en su boca se ponen palabras como que quien acampa en las universidades para protestar contra el genocidio que está practicando Israel en Gaza, lo que hacen es ponerse a favor de Hamás. Sí, Ángels, ayer cuando comentábamos y efectivamente hay en mi cuaderno un epígrafe con ese nombre y ese apellido, y estaba pensando en... Cuando me preguntas a veces, ¿qué te sugiere? Pues cuando hablamos de Borja Sémper me estaba sugiriendo, y lo pensaba, la facilidad a veces con la que uno puede llegar a decir según qué cosas, esto de, ahora bien, si estas manifestaciones, y yo tengo esa sensación, están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Y es que pienso que si eso fuera realmente así, si no fuera una sensación del señor Borja Sémper, sino que el lema de las acampadas universitarias estuviera así de claro, tampoco estaría yo muy de acuerdo con ellas. Pensaba también en lo difícil que es hablarle a una cámara y no saber la reacción y la cara de quien te está preguntando, en lo incómodo que es depender de un auricular en la oreja y en lo peligroso que es opinar así, a base de sensaciones, con lo bonitas y lo que nos gusta las precisiones. Por ejemplo, aquel día cuando te dijo en esta misma emisora que no se había leído la querella que presentó Manos Limpias en contra de Begoña Gómez. Suele pasar que no nos da la vida, tenemos mucha plancha por sacar adelante y, como decía Rajoy, it is very difficult todo esto. Pero qué papelón si encima eres portavoz del partido que ganó las pasadas elecciones generales. Llegadas a este punto, una ya no sabe con qué Sémper quedarse. Con el que se marchó, tú le decías ahora, porque ya no podía más del ambiente político, o con el que ha vuelto y hace como que en cambio le parece sanísimo.
con el escritor y poeta amenazado por ETA, el que parecía que podía con todo porque hablaba entonces con todos. Un hombre moderno, una derecha en zapatillas de deporte, un tipo muy simpático, vacilón, un buen tipo. Y probablemente sea todo eso, aunque ahora estemos viendo a otra persona, o quizá es solo una de sus caras porque todo es compatible. Vemos al hombre que dejó Donosti y llegó a Madrid tras la llamada de un hombre presuntamente moderado, que posó, eso yo no lo olvido, con los pantalones y la camisa remangada a anunciarnos un verano azul que esa vez no llegó, un merengón, hoy requete feliz, claro, que cambió las New Balance por el traje y las gafas de ver en el Congreso y que dice las cosas que dice lo de las acampadas universitarias, como afirma que España es un país de acogida, pero otra cosa es que su partido mire hacia otro lado cuando hay gente que viene a este país y ya sabemos que los que vienen a este país acaban en la delincuencia. Ya puestos que tampoco hace falta que mire para otro lado, cuando los que acaban en la delincuencia a veces los puedes tener en tu propia casa y no son precisamente ocupas. Semper es un hombre hecho a base de sensaciones y declaraciones, al que se le intuye incómodo en según qué momentos, pero que ha optado por tragarse los sapos. Al mal tiempo, dientes, dientes. Un hombre cómodo en exposiciones, librerías, hablando de Sorkin y Sabina, Woody Allen y Bellingham. Ahí relaja el trapecio y las escápulas, se mete las manos en los bolsillos y está como pez en el agua. Qué bien se está como vicesecretario de Cultura del PP y qué mal se pasa como portavoz del PP y de cualquier otro partido, o es mi sensación también. Decía ayer por la noche su último mensaje en X, corazón tan blanco a la Madrid, y le viene como anillo al dedo ese título de Javier Marías porque tiene, creo yo, uno de los mejores arranques de la literatura, ese de no he querido saber pero he sabido, y a algunas nos ha pasado eso mismo con él. Mira, vamos a hacer una cosa, quédate un ratito más con nosotros, Ángeles, porque después vamos a hablar de esta estrategia del Partido Popular en este último tramo de la campaña electoral. Mañana por la noche se termina en Cataluña esa estrategia del Partido Popular que pasa por transmutarse prácticamente en la ultraderecha de Vox, además porque en Cataluña todas las formaciones políticas han firmado un manifiesto para no pactar con la ultraderecha ni de Vox ni de Alianza Catalana después de las elecciones, manifiesto del que se ha desmarcado el Partido Popular y Ciudadanos. Hablaremos de ello a la vuelta y después de haber conversado también aquí con el fiscal general del Estado.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Lo más inmediato nos lleva a Murcia, donde 3 personas han muerto en el incendio de una vivienda en el municipio de Ricote. José Luis Astre. Ha ocurrido esta madrugada, acaba de confirmar Emergencias que hay en efecto 3 fallecidos. Vamos pues a Murcia, Juanjo Asensio. Los fallecidos son una mujer de 88 años y 2 hombres de 81 y 51 años de edad. A las 2 de la madrugada se alertaba al teléfono único de emergencias, al 112, del incendio en el interior de una vivienda en Ricote, pero los servicios de emergencias no han podido hacer nada por salvar la vida de estas personas. A su llegada, la vivienda ardía por completo y no pudieron rescatar a sus ocupantes. Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias han informado de que los bomberos, tras apagar el fuego, hallaron los cuerpos de estas 3 personas ya sin vida. La noticia económica de la mañana la hemos conocido hace hora y media, la OPA que ha lanzado el BBVA para absorber el Banco Sabadell, que venía de rechazar, ya saben, la primera oferta. Bueno, pues ahora el BBVA lanza esta OPA hostil, así que van a ser los accionistas de la entidad los que decidan. Están abriendo ahora mismo los mercados. Vamos a buscar la primera reacción en la bolsa. Javier Ruiz. Pues ahora mismo los accionistas están decidiendo, porque el Sabadell está subiendo y está subiendo con una fuerza muy considerable. Un 6,1% sube en bolsa ahora mismo el Sabadell. Es decir, hay gente que está aproximando la acción ya a lo que estaba dispuesto a pagar el BBVA. Quien cobra sube 6,1 el Sabadell, quien paga cae y está cayendo a plomo. El BBVA se está desplomando más del 5% hasta ahora. BBVA acaba de convocar a los mercados para dar explicaciones. A las 9:30 analistas, a las 12 a la prensa, con un calendario que acaba de detallar en la presentación que les ha remitido. El BBV pretende ejecutar entre 6 y 8 meses la operación y dar un máximo de 70 días a los accionistas para que puedan decidir sobre esta oferta. Es la última hora, ahora mismo en los mercados, la primera reacción de esta noticia, de este terremoto económico que conocíamos a las 7:30. Muy bien, enseguida vamos a entrevistar aquí al fiscal general del Estado, que fue reprobado ayer por el Senado. Eso y el penúltimo día de campaña catalana hoy definen la crónica nacional. En el exterior, lo más relevante está en las declaraciones que ha hecho Joe Biden esta madrugada a la CNN, donde ha advertido a Netanyahu de que va a cortar el envío de armas a Israel si entra en la ciudad de Rafah. Y de los deportes, Ampe, otra remontada milagro en el Bernabéu que mete al Madrid en la final, en una nueva final de la Champions. Victoria sobre el Bayern 2-1, con doblete de José Lu en el 87 y el 90, 18ª final de Copa de Europa en la historia del Real Madrid, la 6ª en la actual década, y final inédita en las 69 ediciones de la competición, el sábado 1 de junio en Wembley, Real Madrid-Borussia Dortmund. Hoy semifinales vuelta en la Europa League, a las 9 Leverkusen-Roma y Atalanta-Marsella. En la Conference League, Olympiacos-Aston Villa, la Fiorentina ya está en la final. Y además debuta hoy Rafa Nadal en el Master 1000 de Roma, no antes de la 1 de la tarde contra el belga Bergs. Y en baloncesto el Barça cae anoche en su pista 59-63 con Olympiacos, que será el rival del Real Madrid en la semifinal de la Final Four.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:05 de la mañana, 8:05 en Canarias, en el abierto Ignacio Escolar, Estefanía Molina, Javier Aroca y Ángeles Caballero. Enseguida saludamos al fiscal general del Estado, pero antes, Javier Ruizola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Yo te preguntaba hoy a las 7 de la mañana o a las 7:30 de la mañana si el gobierno tenía algo que decir ante esa OPA hostil que ha lanzado el BBVA al Banco Sabadell, y sí tiene algo que decir, de hecho ha dicho. Y muy contundente. Fuentes del Ministerio de Economía dicen, te leo literal, el gobierno rechaza la decisión de BBVA de plantear una OPA hostil al Sabadell, y la rechaza, dicen, tanto en la forma como en el fondo. El Ejecutivo asegura que esa operación puede tener efectos lesivos al sistema financiero español, porque, primero, supondría una concentración excesiva que puede tener impacto negativo en empleo y en servicios financieros. Segundo argumento, porque además tanta concentración puede afectar a la estabilidad financiera del país. Subrayan que algo similar dijo el gobernador del Banco de España. Y tercero, la operación afectaría también a la cohesión territorial por la presencia de entidades en el territorio. Así que el Ejecutivo se pronuncia y lo hace muy sonoramente, diciendo: España tiene un sistema financiero fuerte y solvente, nuestro deber es velar por ese sistema y que siga contribuyendo a la agenda de inclusión y al resto de clientes. Ángeles, es muy significativo el puñetazo en la mesa del gobierno y dicho eso, veremos si llega a algo más que palabras, porque lo que acaba de detallar el BBVA no implica mucha actuación del gobierno. Esto lo debe revisar ahora el Banco Central Europeo, CNMV y Comisión Nacional de Mercados y Competencia para ver si esto efectivamente cumple así. Después ha de pasar a los accionistas de BBVA y luego al Banco Central Europeo, con lo cual no hay mucho margen de actuación en todo lo que se detalla del gobierno. Dicho eso, la declaración del gobierno es muy dura y muy clara. Se rechaza esta operación tanto en la forma como en el fondo. Javier, gracias. Un abrazo. Muy pendientes de esa noticia que hemos conocido a primera hora de la mañana, esa OPA hostil que ha lanzado el BBVA sobre el Banco Sabadell, pendientes de las reacciones como esta del gobierno, esta oposición frontal del Ejecutivo y después también la reacción en los mercados. Y ahora sí, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ayer el Partido Popular, la mayoría absoluta del Partido Popular, pero junto con Vox en el Senado, le reprobaron, exigieron su cese. ¿Algo así le plantea a usted, por ejemplo, dimitir? No, en absoluto no. No veo la razón. Lo que pasó ayer en el Senado, desde mi punto de vista, claro, yo aquí soy un actor subjetivo en todo, es un error de concepción de lo que es el Ministerio Fiscal y de lo que es el fiscal general del Estado en una democracia y en España. El hecho de que el Senado vea al fiscal general como un actor político, la verdad es que le da la vuelta a toda la consideración que ellos mismos argumentan de que el fiscal general del Estado no es un actor político y que no puede ser cesado por el gobierno. Realmente ese es el problema. El fiscal general del Estado no está sometido al control político del Senado porque no es parte de ese gobierno. De todas formas, que le reprueben, ¿le hace plantear a usted, ya no dimitir, pero sí su actuación a futuro, o es algo, bueno, ha pasado esto y usted pasa página? Bueno, yo lo veo también dentro de una dinámica que está ocurriendo y que me está ocurriendo con el Partido Popular y con otros grupos parlamentarios. Antes de decirlo, quiero decir que yo soy fiscal general del Estado del PP, de Vox, del PSOE, de Junts, de Esquerra, de cualquier ciudadano de este país. Lo que voy a decir es que el Partido Popular efectivamente le puso una querella al fiscal general del Estado hace unos meses y la querella se archivó de plano por el Tribunal Supremo. Que de mí se ha dicho que chapoteo en la sangre a un fiscal general del Estado que chapotea en la sangre. De mí se ha dicho también desde las instituciones que voy a acabar en la cárcel. Luego en esa dinámica quizá ir al Senado a ser reprobado sin haber sido escuchado también. ¿Usted no ha tenido la capacidad de defenderse? Claro, es que tenemos que plantearnos esas reprobaciones. La Constitución, en el artículo 117, prohíbe los tribunales de honor. No estamos convirtiendo a lo mejor estas reprobaciones quizá en un tribunal de honor con una persona, con un cargo público, evidentemente un cargo relevante, en un tribunal de honor, porque no se puede defender, porque se vierten acusaciones, se dicen cuestiones que la mayoría son inciertas, falsas. Bueno, pues también tenemos que plantearnos eso. ¿Cómo encajamos esto dentro del esquema de control de los poderes del Estado? ¿Usted reconoce algún error
error en su actuación y ahora le preguntaré por las últimas cuestiones de actualidad que le han afectado a usted. ¿Pero usted reconoce algún tipo de error en su actuación o piensa que todo es una focalización contra su persona, que se ha convertido en un chivo expiatorio en esta pugna que hay entre política y justicia? Bueno, yo he tomado decisiones, estoy en un puesto donde se toman decisiones todos los días. No se crea usted que solo las 5 o las 6 que podemos poner sobre la mesa, sino cientos de decisiones. Posiblemente hay cosas que se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer mejor y se pueden hacer peor. Naturalmente que me equivoco, como se equivoca cualquier persona. Ahora, creo que esta focalización, incluso temporal, si me permite, esta coincidencia temporal de todo en el foco que se pone sobre mí, bueno, pues especialmente yo lo que puedo decir es que todo lo que se ha hecho, todo tiene una explicación. Todo se puede explicar en términos racionales y luego se puede estar de acuerdo o no, o pueden corregirte los tribunales, que también es una cuestión a la que nos sometemos siempre los fiscales. Nosotros ofrecemos una tesis a un tribunal y un tribunal nos dice si eso es correcto o no en función de lo que el tribunal opina, pero que tú hayas ofrecido una tesis sensata a un tribunal no significa que te hayas equivocado, significa que el criterio del tribunal es otro. ¿No se equivocó volviendo a proponer, en este caso como fiscal de memoria democrática, a Dolores Delgado, a quien ya le habían tumbado un primer nombramiento? Bueno, yo lo tengo muy claro, creo que la persona que mejor puede realizar esa labor, el fiscal más preparado, la fiscal más preparada en España para ser fiscal de memoria democrática es Dolores Delgado, no me cabe ninguna duda. ¿Por qué entonces el Supremo tumba su nombramiento? Bueno, también hay que explicarlo. Realmente es una cuestión más formal que real. Hay un requisito previo en el que yo interpreto en el Consejo Fiscal que lo que se trata es de dilatar ese nombramiento. Lo que ocurre es que, y lo explico brevemente, hay una ley de memoria democrática que dice que tiene que haber un fiscal de sala, hay una convocatoria para que ese fiscal de sala puedan todos los compañeros de la carrera fiscal ir a él. Hay una convocatoria del Consejo Fiscal precisamente para verificarlo y se convocan elecciones. Bueno, lo que hacemos es convocar ese Consejo Fiscal, lo anticipo para que, una semana solamente, para que no pudiera coincidir la toma de posesión con la campaña electoral, nos había ocurrido en Valencia, y no es agradable que instrumentalicen en una campaña electoral cualquier acto de la Fiscalía, y en esas circunstancias, de manera sorpresiva, se plantea una posible incompatibilidad. Sorpresiva y en ese momento. Yo lo veo como una cuestión dilatoria, y alguno de los vocales que estaban allí incluso verbaliza, dice, pero señor fiscal general del Estado, vamos a instruir este expediente de incompatibilidad porque sabe usted que dentro de 2 semanas va a haber elecciones y seguramente el gobierno que venga no le va a importar la memoria democrática. Y yo pensé, efectivamente, esto es una táctica dilatoria. Por lo tanto, voy a resolver ¿quién ahora. se lo dice a usted? Uno de los vocales del Consejo. Así de claro. Así de claro. Es decir, si gana el Partido Popular, esto desaparece y se acabó el problema. Sí. Tal cual, tal cual. Y claro, yo a la vista de ese panorama, viendo que no hay razones objetivas para apreciar esa incompatibilidad, porque me parecía muy tosco el razonamiento, me parecía francamente tosco, viendo que ya habíamos iniciado un expediente en el que la inspección valora si existe o no de manera objetiva, digo, no, hay que tirar para adelante, por decirlo de alguna manera. No puede un requisito formal impedir que se cumpla la ley, que se cumpla el mandato del legislador, el mandato de la convocatoria y una resolución o una idea del fiscal general. Evidentemente el Supremo me ha corregido y ha dicho que no, que teníamos que haber instruido ese expediente, pero no quiere decir que no volvamos a la casilla de salida, a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad. Pero sabiendo que usted estaba en el punto de mira, pues usted es consciente que está en el punto de mira, ¿no hubiera sido más fácil si usted hubiera planteado esta posibilidad de la incompatibilidad? Es verdad que usted tenía los tiempos, quiso marcar los tiempos previos a una convocatoria electoral, pero sabiendo que usted está en el punto de mira, ¿no hubiera sido más fácil si lo hubiera hecho con más cuidado? Pero no hubiera cumplido la ley. Quizá hubiera evitado el cumplimiento de la ley. Y lo principal para mí es que un mandato de legislador, un mandato de una convocatoria, una idea que tiene que haber un fiscal de sala, una fiscalía de memoria democrática y derechos humanos en este país, es mucho más importante que mi prestigio o mucho más importante que mi cuestionamiento, lo tengo clarísimo. Y Dolores Delgado no cae en ninguna incompatibilidad. A mi juicio, en el momento en que lo vi con el resto del asesoramiento que tengo en el Consejo Fiscal, me pareció un razonamiento tosco. El hecho es que su marido, el ex juez Baltasar Garzón, es abogado, esa es una incompatibilidad, ¿no? Eso no es la incompatibilidad alegada. La incompatibilidad alegada es que
que es en realidad una prohibición, ocupe una actividad mercantil o industrial. Eso es lo que impediría el ejercicio de esa profesión. Las referencias al abogado es una incompatibilidad que se vence de otra manera. Aquí tenemos en el panorama lo que ocurre muchas veces en la carrera. Hay muchos fiscales que tienen parejas que son abogados, procuradores, que trabajan en la Administración de Justicia, que son jueces, que son otros fiscales. Hay unas causas de abstención cuando tu pareja está en el mismo oficio que tú, en el mismo pleito. Hay unas causas de incompatibilidad que se resuelven momento a momento. Hay unas causas de prohibición. Esto, el ejercicio de una actividad mercantil o industrial, es una causa de prohibición. Yo entendía que el señor Garzón no ejercía ninguna actividad mercantil e industrial. Y ahora dice que vuelven como pasos atrás, ¿eso vuelve al Consejo Fiscal? Sí, volverá. Y ahí que se comprueban las incompatibilidades, ¿cuál es la mecánica? Sí, habrá que instruir un expediente en el que verifiquemos estas circunstancias, volver a convocar el Consejo Fiscal y tomar la decisión si la compatibilidad o incompatibilidad existe. Y usted propone evidentemente a la misma persona, Dolores Delgado. Bueno, vamos a ver primero el expediente, pero en principio no hay ninguna razón para que no pueda ocurrir lo anterior, pero hay que respetar también los tiempos. También hay que ser prudente, hay que ver la sentencia y en qué términos dice lo que dice, solo conocemos el fallo. Yo soy absolutamente respetuoso con lo que puedan decir los tribunales y cumpliré estrictamente lo que digan los tribunales. ¿Imagina lo que puede decir el Consejo Fiscal? No lo sé. Primero voy a ver el expediente, vamos a ver qué se argumenta, qué se dice en un sentido o en otro, y ya lo veremos. ¿Usted ha hablado con ella? ¿Ha hablado con Dolores Delgado? Sí. ¿Y ella qué dice de esta situación? Ayer mismo nos encontramos en un acto de celebración del 200 aniversario de la Policía Nacional. ¿Y ella qué dice de esta situación? Bueno, ella defiende sus derechos y naturalmente yo creo que compartimos el razonamiento que he hecho antes. Es la mejor persona para ocupar ese cargo y sobre todo una cuestión que me parece también importante. La Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos estaba funcionando francamente bien. Dolores Delgado había hecho y está haciendo un trabajo magnífico y su equipo de colaboración mucho más. Y esa es la pena, es que interrumpamos, que podamos interrumpir algo que es básico y dadas las circunstancias actuales, y lo vemos en el panorama europeo, también en el panorama español, que exista esta Fiscalía es fundamental. ¿Se siente usted perseguido por el Supremo? No, por el Tribunal Supremo nadie se puede sentir perseguido. Yo siento que se cuestionan alguna de mis decisiones, pero esa persecución como tal, un fiscal general del Estado no puede sentir que es perseguido en absoluto. Pero hoy estamos contando que usted acaba de recusar a 4 magistrados del Supremo que tienen que decidir sobre su continuidad al frente de la Fiscalía. ¿Por qué le recusa? ¿Le tienen manía? No, claro, es que si no se explica la recusación y solo se pone el titular, puede ser ambiguo. Hasta me han comparado con Puigdemont, fíjese. Sí, eso lo he escuchado esta mañana. ¿A qué punto hemos llegado? Es muy sencillo y es muy respetuoso con la Sala, absolutamente respetuoso con la Sala. La demanda que dice que debe anularse el decreto del Gobierno que nombra al fiscal general del Estado, vamos un escalón más arriba, es al Gobierno directamente nombrando un fiscal general del Estado, lo que está en la Constitución. Esa demanda se basa fundamentalmente en 2 motivos. Uno, el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre mi inidoneidad, que a su vez se basa en una sentencia que dice que yo he incurrido en desviación de poder y en la propia sentencia que dice que he incurrido en desviación de poder. Si la base argumental de esa demanda es que yo he incurrido en desviación de poder, que los mismos magistrados que han dicho que yo he incurrido en desviación de poder tengan que juzgarse a sí mismos, a mí no me parece lo más conveniente. Creo que es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no. Y así lo he pedido, con todo el respeto a la Sala, y así está, pero yo me parece que es una cuestión bastante sensata. Es verdad que hay una recusación a mayores a un magistrado. Uno de los magistrados, el mismo día que salía esta sentencia en la que se me reprobaba una desviación de poder, escribió un artículo ese mismo día en el que se llamaba pesebrados a los miembros del Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado. Yo creo que también esto debe ser objeto de una reflexión. Por eso también es objeto de recusación con este magistrado. ¿Qué pasará si no le aceptan esa recusación? Pues seguirá adelante y tendrán que tomar una decisión. También creo que si no aceptan la recusación, la Sala del 61 tendrá sus motivos y será tan perfectamente legal y legítimo plantear la recusación como ser resuelta y ir a ese pleito. Ejercer tus derechos, ejercer lo que dice la norma, lo que dice la ley, para defenderte o para defender una tesis, una pretensión, no puede ser nunca objeto de manipulación o de discusión, como si estuvieras usando el derecho de una manera torticera, en absoluto. Va de frente, lo explico, y todo lo que se explica, pues bueno, se somete a un juicio público, nada más. Déjeme que haga una pausa de 2 minutos solo y seguimos.
Cadena SER. Dicho y hecho. En la Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias, en conversación con Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, al que le quería preguntar, porque hablamos mucho de la politización de la justicia. Bueno, ayer mismo vimos como el Legislativo, como el Senado reprobaba al fiscal general del Estado, cómo se cruzan a veces los caminos, donde los hilos y las líneas se van difuminando. ¿Usted diría que hay complicidad entre miembros de la Judicatura y partidos políticos? No, yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la Judicatura y los partidos políticos estén combinados. Lo que sí que creo es que hay una identidad de objetivos a veces entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales. Hay objetivos idénticos que a los que tienen determinados partidos políticos. ¿Coincidencia? Como eso es una evidencia, no es una coincidencia, y se manifiestan públicamente y lo hacen de esa manera. Creo que eso sí es así. ¿Que eso se traslade a sus decisiones? Yo creo que no, que somos todos profesionales. ¿Sería mejor si no se manifestaran públicamente esa identificación ideológica por parte de los jueces y de los fiscales? Eso es un debate de fondo muy interesante. Yo creo que cuando la ley prohíbe a los fiscales y a los jueces formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos, entendiendo el derecho de representación sindical y el derecho a la participación política como dos derechos fundamentales consagrados al principio de la Constitución, y dice que si hay asociaciones profesionales está intentando separar ambos campos de juego. Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco. Pero bueno, también es verdad que esta sociedad ha evolucionado y la libertad de expresión es un tesoro que todos tenemos. Por lo tanto, lo digo dentro de una reflexión genérica sobre si lo corporativo, los intereses corporativos deben o no influir en las decisiones, o deben de alguna manera consolidarse en las instituciones que sí que tienen que dar otro tipo de soluciones que no son específicamente jurisprudenciales. ¿Y hace daño también esos pasos de la política a la judicatura, de la judicatura a la política, casi automáticos? Pueden hacer daño, yo no digo ¿Sería que no. mejor que no fueran? Bueno, yo creo que esa reflexión, que también es una reflexión importante, la debe poner el legislador en la norma. Yo creo que no hay nadie que se oponga a esto. Ahora las reglas del juego con las que se ha jugado son las que había. La reforma del 2018 creo que se hace, y siendo ministra Dolores Delgado sí va en esa dirección, y creo que cuanto mejor se visualice la independencia, cuanto más tranquilos estén los ciudadanos de que no hay intereses políticos en juego en las decisiones de los jueces o de los fiscales, mejor. Así que yo soy partidario de elevar esos estándares lo más posible. Déjeme que le pregunte por otro asunto por el que usted ha sido noticia estos últimos días. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una causa contra dos de sus fiscales por la emisión de aquella nota de prensa que desmontaba un bulo sobre un acuerdo entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un supuesto acuerdo entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. ¿Entiende esa decisión del TSJ de Madrid? Sí, la entiendo perfectamente, y se lo voy a explicar en dos palabras. La Fiscalía, digo la Junta de Fiscales de Sala, incluso, no mi decisión, aquí yo no he decidido nada, pensó que no se debía abrir esa causa, que no debía abrirse esa causa, y el Tribunal Superior de Justicia ha pensado que sí. ¿Por qué esta discrepancia? Es relativamente sencillo explicar, porque nosotros conocemos todo. Nosotros sabemos todo lo que pasó. El Tribunal Superior de Justicia solo ha recibido una querella con una fundamentación de hechos. Si se examina la querella y lo que nosotros conocemos, faltan muchos hechos en esa querella. Y a lo mejor no está mal que el Tribunal Superior de Justicia sepa de nuestra mano o de mano de terceras, o recabando la prueba que estime conveniente, qué es exactamente lo que ocurrió. De qué manera se introdujo un correo de un fiscal a un abogado de una manera sesgada para dar una información, a su vez sesgada, para decir que la cúpula de la carrera fiscal impedía un pacto. Eso no está en esa querella, pues está bien que se sepa. No está tampoco que la información que nosotros pusimos en la nota de prensa ya había sido revelada, por ejemplo, que es determinante para saber si concurre o no un tipo penal concreto. Entonces, entiendo la decisión de abrir, no la comparto porque conozco la verdad, como la conocían los compañeros de la Fiscalía de Sala, pero bueno, ahí estamos. Es un procedimiento abierto en el que, como en cualquier otro caso, pues tendrán que decidir los jueces. ¿Obvia también esa querella, que es un comunicado que se hace para desmentir un bulo? Sí, obvia, es normal, es una querella que intenta acusar, es una querella que plantea
ocurre muchas veces, también hay que decirlo, cuando nosotros nos enfrentamos a procesos delictivos, a supuestos delincuentes, bueno, que se intente criminalizar a quienes acusamos, a quienes perseguimos. Eso es una dinámica bastante genérica. Los compañeros de anticorrupción pueden hablar de esto, los compañeros de antidroga pueden hablar de esto. Se intenta perseguir al perseguidor. Es algo que ocurre muchas veces. Aquí se le ha dado mucha relevancia y se le está dando mucha relevancia a esto. Bueno, también nos hará pensar cuáles son los límites de la Fiscalía, que tiene un mandato legal de informar a la opinión pública. Y yo creo que el fiscal o los fiscales que preservamos los derechos fundamentales, creo que es un derecho fundamental, el derecho de la sociedad a una información veraz. También de los periodistas, porque la confusión se produce esa noche y hay muchas informaciones que, bueno, parecen contradictorias, y yo creo que una institución como la mía debe dar una información veraz. Es un derecho fundamental y lo defiendo. ¿Desveló datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, esa nota de la Fiscalía? Bueno, yo creo que no, que en absoluto, por dos razones. Primero, porque sí que había un material en el que había datos personales, sí que acompañaba a ese extracto de correo un documento prolijo, lleno, bueno, de cifras, de empresas, de concretos posibles acuerdos que nosotros nos hemos guardado mucho de desvelar. Eso sí, hubiera podido, de alguna manera, incidir, no creo que en el derecho de defensa, pero bueno, sí en desvelar algunos datos, pero hacer una mención a una parte, al encabezamiento de un correo, solo para rebatir un bulo, una falsedad intencionada que quería poner a la Fiscalía a los pies de los caballos y quería cuestionar nuestro trabajo, me parece que es lo que teníamos que hacer. Usted avaló esa nota, de hecho. Por supuesto, la hizo suya. Y me hago responsable de ella. ¿Y qué pasará en función de lo que se decida finalmente? Si se imputa por el procedimiento a los fiscales, ¿qué hará usted? Bueno, pues ya veremos. Como si eso ocurre, estaré en otro campo y en otro lugar. Creo que debo reservarme la cuestión. Primero vamos a ver si eso es un delito, ¿no? Es lo que tiene que decir el Tribunal Superior de Justicia, y después veremos a quién se le pueden imputar esas responsabilidades. ¿Ha pensado en alguna ocasión en arrojar la toalla, decir esto no me compensa, esto no vale la pena? Cualquier persona que ocupa un cargo público como el que yo ocurro, todos los días se cuestiona, primero, si lo está haciendo bien o mal, y segundo, si merece la pena o no. Todos los días. El que diga lo contrario, yo creo que no dice la verdad. Pero hay un sentido de la responsabilidad y, sobre todo, yo creo que hay que explicar. Venimos aquí, estamos aquí, yo vivía muy cómodo con mi vida personal. Venimos aquí a hacer cosas, a intentar cambiar este país con mucha honestidad, llenos de honestidad, llenos de ganas, llenos de ilusión también. No nos pueden quitar la ilusión ni las ganas, es que estamos aquí para eso, y eso es lo que nos da fuerza, y debe ser así. ¿Que hay obstáculos? Naturalmente. ¿Que sabíamos que iba a haber obstáculos? Seguro. ¿Que iban a ser como los que tenemos? Bueno, pues igual pensábamos que iba a ser un poquito menos, pero que transformar un país, cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es el espacio de la justicia en este país, sabíamos que tenía un coste, pero la ilusión permanece y yo creo que debemos hacerlo, estamos obligados a continuar. ¿Facilitaría su trabajo y el de su predecesor o predecesora y el su sucesor o sucesora si el nombramiento del fiscal general del Estado no estuviera supeditado al mandato de las urnas, es decir, que no fuera por el tiempo que dura una legislatura? Bueno, esa es una idea que se ha trasladado. Yo creo que es una idea que se puede tener en consideración y estudiar. A mí no me convence y le voy a decir por qué. Primero, me convencería si el Partido Popular ganara las próximas elecciones y yo siguiera 2 años al frente de la Fiscalía. ¿Se imagina esa situación? ¿Se lo imagina usted? Sí, perfectamente. Y me encontraría en la situación en la que el fiscal general del Estado no puede ser un ariete contra un gobierno, en absoluto. Yo miro otros ejemplos en países sudamericanos, iberoamericanos, en los que hay un conflicto enorme entre el gobierno entrante y el fiscal general del Estado, y creo que esa situación, y fíjese la polarización que tenemos, ahí sí convertiríamos al fiscal general del Estado en un actor político, en un actor en primer término. Ahí sí contaminaríamos de alguna manera una labor jurídica. Y luego, por otra razón, es cierto que la sintonía que tiene que haber en las propuestas de política criminal entre el Gobierno y el fiscal general del Estado debe ser así. Yo no me veo de fiscal general del Estado negando la violencia de género, negando los delitos de odio, negando la memoria democrática. No me veo. Y creo que es incómodo para la población, para el pueblo, si elige ese gobierno, y es incómodo también para el fiscal general del Estado. Yo creo que hay que reflexionar antes de ver esto. Y hay una tercera opción, y es que la Constitución dice que el gobierno nombra al fiscal general del Estado. No sé si podemos privar a un gobierno de un nombramiento constitucional, porque puede haber gobiernos que transiten en esos 2 años. Fíjese, las legislaturas cortas que llevamos.
Entonces creo que es una idea que se puede poner sobre la mesa, pero no sé si responde al modelo constitucional que tenemos. Pues Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:34 minutos de la mañana, 8:34 en Canarias, en el abierto Ignacio Escolar, Estefanía Molina, Javier Aroca y Ángeles Caballero. Quiero retomar el asunto que dejábamos pendiente sobre la estrategia del Partido Popular en esta recta final de la campaña catalana, sobre inmigración, sobre las acampadas de los estudiantes, pero sí quiero conocer vuestra opinión, aunque no nos larguemos mucho, de la conversación que hemos mantenido con el fiscal general del Estado, después de que ha sido una semana en la que ha recibido dos reveses, primero con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y después con lo que ha pasado también con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y esa nota que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aroca, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues lo que me ha parecido es que qué hubiera pasado si este Senado hubiera escuchado al fiscal general del Estado, como lo acabamos de oír, y seguramente con más explicaciones que él podría haber dado, que tampoco le corresponde al Senado escuchar al fiscal general del Estado. ¿Qué hubiera decidido el Senado? Pues lo mismo, no hubiera cambiado de opinión, y eso me parecería lamentable. El señor fiscal general del Estado ha dado una imagen de sensatez, de prudencia y, por cierto, de bastante solvencia jurídica. Yo me he quedado bastante tranquilo de saber que el señor García Ortiz es el fiscal general de Estado. Diría más, me siento orgulloso de que sea fiscal general de Estado. Creo que ha dado una gran lección de cómo se puede combinar el ejercicio del derecho y también la defensa de la democracia. Bueno, él ha sido muy prudente y ha hablado también en términos muy respetuosos del Senado, pero yo no voy a ser igual de respetuoso. Bueno, sigo respetando, por supuesto, muchísimo el Senado, pero si en la Plaza de la Marina el Senado el que no es capaz de escuchar al actual fiscal general de Estado e incluso se atreve a reprobarlo, podría enarbolar perfectamente la bandera pirata como cámara filibustera de la democracia española. Ignacio. A mí me ha parecido que lo ha explicado bastante bien. Y es verdad, él ha sido muy prudente y creo que es su obligación serlo, pero creo que también es muy evidente, aunque él no lo pueda decir, que lo que está pasando aquí tiene mucho que ver con que la Fiscalía General del Estado es el único órgano judicial, el único elemento dentro de la justicia que no controla de forma filibustera la derecha. Que, por ejemplo, un informe no solicitado, si en este caso sí era solicitado, pero un informe que incumple toda la jurisprudencia previa del Consejo General del Poder Judicial y todos los modelos que ha habido sobre esa decisión en la historia de España, de un órgano que está
con el mandato democrático caducado hace 5 años, sirva para anular su nombramiento y que esto sea una jugada de lo más normal del mundo dentro de la política española, porque hablamos de política, me parece intolerable. Y me parece que aquí el escándalo no es que el fiscal responda desde la Fiscalía, la Fiscalía responda ante una noticia falsa, diciendo, oiga, no es verdad que, como se publicó en su momento, la Fiscalía haya ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que se declare culpable, sino que es justo al revés. Ha sido la pareja de Ayuso quien ha ofrecido a la Fiscalía un pacto admitiendo su culpabilidad. Pues esto es un matiz importante, que es la diferencia entre el sujeto activo y el pasivo cuando hablamos de determinadas cosas es muy relevante. No es lo mismo ser el culpable que la víctima, no tiene nada que ver. Y en este caso quien aceptaba su culpabilidad no era la Fiscalía, era la pareja de Ayuso la quien reconocía que había defraudado Hacienda y que estaba dispuesto incluso a aceptar penas de cárcel, como después descubrimos. Entonces, claro, a mí el escándalo, pues de verdad me parece que haya jueces en el Tribunal Supremo que se dediquen a poner en duda a los jueces del Constitucional o al fiscal general del Estado porque no son de derechas, básicamente, porque el nombramiento del fiscal general del Estado está regulado en la Constitución y es pacífico, nunca había sido un problema hasta hoy, y porque el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional se rige por una ley del 79 que se ha aplicado con normalidad democrática todo el tiempo, salvo cuando le toca nombrar a la izquierda, que entonces ya es un asalto al Constitucional. Es todo, de verdad, es aplicar a unos las reglas del ballet y a otros las del rugby. Y decir luego qué mal está todo, de verdad, hay que ver cómo está de mal la política. Es que esta comparación me parece muy buena. Estefanía. Sí, a ver, yo lo he comentado en las claves. Creo que aquí hay varios planos de la reprobación ayer del fiscal general. Para mí el primero, que es que el PP, la derecha, siempre encuentra una buena excusa para decir, veis, por esto no debo renovar el Consejo General del Poder Judicial porque tenemos al gobierno asaltando todas las instituciones. Y este es un relato que tienen muy sólido, que ellos tienen que salvar la patria y que no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, aunque sea inconstitucional, porque hay un bien superior, que es protegerlo de que tenga un parecido con las mayorías actuales que hay en España. Este es un tema. Luego hay otro. Yo creo que lo que se demuestra de todo este suceso es que en España siguen habiendo contrapesos. Es decir, España no es una dictadura en tanto en cuanto el Supremo puede enmendar la plana a la Fiscalía General. Y esto es importante decirlo, porque circula con alegría este mantra de que vivimos en una especie de dictadura donde el gobierno se lo puede permitir todo, cuando en la práctica no es verdad. Ninguna institución, ni la Fiscalía ni el gobierno, se lo puede permitir todo. Y por último, yo creo que en el caso concreto del ascenso de Dolores Delgado, ahí sí que hubo algo que yo creo que sí que está bien dicho por parte del Supremo. Si ella, cuando llegó a la Fiscalía General, no tenía el máximo honor en la carrera fiscal, que era haber sido fiscal de sala, porque ella venía de ser fiscal de la Audiencia Nacional, cuando vuelve a la carrera fiscal, digamos que no tiene mucho sentido que ostente un honor que ya no había tenido, por aquello de que en un primer momento fue colocada en la, creo que fiscal de sala de la sala político-militar. Y eso, había una persona, que era un tal Luis Rueda, un fiscal, que lo impugnó porque consideraba que él tenía más méritos. Entonces, pero eso, incluso eso mismo, demuestra que funcionan los contrapesos en este país. Por tanto, creo que a fin de cuentas lo que tenemos que extraer de todo este suceso es que la gente no sufra, que esto no vimos una dictadura y que hoy tiene razón uno, mañana otro, pero que los procedimientos tienen su curso. Mira, déjame que ahora sí retome esa cuestión, esa estrategia que estábamos hablando del Partido Popular en esta recta final de la campaña catalana. Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. En Radio Barcelona con la última hora de esta campaña, que la última hora pasa precisamente, y lo decía yo hace un ratito, por ese informe que han firmado todas las fuerzas políticas que concurren a estas elecciones, excepto el Partido Popular y Vox, un manifiesto con el que dicen que en ningún caso van a pactar con la ultraderecha, o sea, ni con Vox, pero tampoco con Alianza Catalana. Sí, el pacto ya lo firmaron la semana pasada Esquerra, CUP y los comunes. Ayer se sumaron Junts y el PSC. ¿Qué dice el acuerdo? Pues básicamente que no se aceptará ni por acción ni por omisión los votos de ninguna formación de extrema derecha para conformar una eventual investidura, una mayoría para la investidura, y propone también una comisión de seguimiento para asegurar la aplicación del acuerdo. Este es un tema. El otro pasa por la batalla independentista entre Esquerra y Junts después que Salvador Illa haya admitido que Junts quería tumbar el gobierno de Pere Aragonès cuando los de Puigdemont salieron del Ejecutivo en octubre de 2022. No és acceptable que avui ens parlin d'unitat. Aquells que per la porta del darrere volien pactar amb el PSC una moció
No es aceptable que nos hablen de unidad aquellos que querían pactar con el PSC una moción de censura contra otros independentistas, decía Per Aragonés. Puigdemont evitó pronunciarse sobre este movimiento, se concentró en apelar a los independentistas que voten a Junts, decía, porque puede ir de muy pocos votos. Perquè pot anar de molts pocs vots, que siguem una cosa que fa unes setmanes ningú creia possible i ara es comença a veure que és possible, que siguem la primera força política al Parlament de Catalunya després de molts anys. Ho tenim a l'abast. Lo tenemos al alcance, podemos ser la primera fuerza política después de muchos años. Este es el sprint final de campaña, hoy penúltimo día y los partidos se lanzan para captar el voto de los indecisos. Hoy, por cierto, coinciden en la campaña catalana 3 líderes nacionales, el presidente Pedro Sánchez, Núñez Feijóo y también Santiago Abascal, que arroparán a sus candidatos en los mítines de esta tarde. Una campaña donde Feijóo ha participado en 12 actos, Abascal en 9, Pedro Sánchez en 4 y Yolanda Díaz en 3. Gracias, Laura. A vosotros. Hasta luego. Venga, pues retomo aquí, porque además, Aroca, tú lo planteabas cuando hacíamos ese primer análisis de esas palabras sobre el consenso de Alberto Núñez Feijóo cuando se vaya Pedro Sánchez. Apuntabas ya hacia esta estrategia del Partido Popular en esta recta final de campaña, transmutando, mimetizándose con la ultraderecha en esa pugna por ese espacio, por esos votos, y eso se traslada al discurso sobre la inmigración, por ejemplo, o al discurso sobre las acampadas de los universitarios en protesta contra la guerra de Gaza con Borja Semper, y por eso está aquí también Ángeles Caballero como principal portavoz. Bueno, por empezar por lo último, simplemente, y lo despacho rápido, las declaraciones de Borja Semper sobre los estudiantes de España y por extensión, yo diría que por todos los estudiantes que se están movilizando en todo el planeta, son indecentes. Simplemente indecentes. O sea, no se le puede llamar a jóvenes que son el futuro del mundo, que se están manifestando explícitamente contra el genocidio israelí, que son socios o cómplices de Hamas. Y ahí lo dejo. Con respecto a lo demás, bueno, he escuchado a Borja Semper, he escuchado a Gamarra, he escuchado a Feijóo, y ya tengo claro quién le manda los papeles a Milei, o por lo menos se lo manda por duplicado. O sea, ya tengo claro con su discurso quién le manda los documentos estos tan maravillosos que exhibe el presidente de la República Argentina. Y con respecto a las catalanas, bueno, la esgrima entre partidos soberanistas e independentistas ya es conocida, no es nueva, nadie nos va a sorprender que en campaña siguen con la misma, en fin, con el mismo discurso. La dinámica con el Partido Socialista de Cataluña también es la misma. Por ahí todo de acuerdo. Y repetido, lo que más me sorprende a mí es que la derecha constitucional española, así se definen ellos, vaya a Cataluña no a enfrentarse con los partidos soberanistas y a competir por un espacio propio dentro de una comunidad tan importante como Cataluña, no, sino que vaya a Cataluña a competir con la extrema derecha, o sea, con Vox, compitiendo por un mismo discurso. Eso me parece ya una pirueta extraordinaria, o sea, que vaya además a expresarse en términos racistas y en términos que superan incluso por la derecha a la propia extrema derecha que es Vox. Estefanía. Sí, es que voy a recoger esto último de Aroca porque ¿por qué hoy el PP y Vox están pugnando por una cuestión como la inmigración? Porque el procés ha dejado de ser un problema. ¿Y por qué el procés ha dejado de ser un problema? Uno, porque las penas de cárcel, el miedo a más judicialización del caso ha disuadido a los independentistas de seguir en la senda del año 2017, y también porque hoy la sociedad catalana ya no está en el secuestro emocional de que si la cárcel o el supuesto exilio de los líderes independentistas. Y eso es fruto de las medidas de gracia, de los indultos, y yo siempre digo, la amnistía ya está funcionando aunque no ha entrado en vigor, que es por primera vez se ha podido hablar en estas elecciones, en esta campaña, de temas que nada tienen que ver con el procés. Y la prueba del algodón es la derecha. Si la derecha no está haciendo un caso de este tema, es precisamente por eso, porque no lo están haciendo ni los propios independentistas. Tenemos a Puigdemont haciendo una campaña como de una especie de nostalgia de convergencia, de hacer Cataluña grande otra vez, el PSC hablando de pasar página y de gestionar bien, Esquerra presentando a Aragonés como una especie de tecnócrata de la gestión, y esto es precisamente por eso, porque estamos ya en la fase del postprocés. Y lo mismo ocurrió en las elecciones vascas. ¿Por qué la derecha no fue allí a hablar de terrorismo? ¿Por qué no fueron allí a decir este lema infame del que te vote chapote? Porque son conscientes que la página en la que está hoy Euskadi es otra. Y fueron allí a hablar de gestión económica y de inmigración. Lo mismo que en Cataluña. Las manifestaciones contra la amnistía que montan aquí
aquí no se ha escuchado prácticamente nada, que yo he visto todos los debates, en los debates electorales, porque el procés ha dejado de ser un problema, aunque no lo vayan a reconocer. Sí, a mí también me sorprende la capacidad con la que Feijóo convierte en un éxito ser la cuarta fuerza en Cataluña, si es que lo logra, que todavía luchar por la cuarta fuerza en Cataluña, ¿no? Y que habla un poco de cuál es el problema por el cual Feijóo no gobierna España, que no es que se pasaran, que fueran flojos en su crítica brutal al gobierno, sino que han hecho un discurso con una competencia permanente con la extrema derecha que les convierte en irrelevantes en gran parte de esa España que tanto quieren, en Cataluña y en el País Vasco. Y eso, esa reflexión no parece que nadie la esté haciendo dentro del Partido Popular. Siguen todavía en la pequeña rueda de ver si ganan a Vox o no ganan a Vox dentro de Cataluña. Pero Ignacio, no solo no hacen esa reflexión, sino que mientras tanto van endureciendo el discurso hasta el Hacen lo límite. contrario a lo que indicaría cualquier reflexión lógica sobre ese análisis de datos. Es decir, ¿qué te ha pasado? ¿Qué pasó, Alberto? ¿Por qué no gobiernas porque no quieres exactamente o no gobiernas porque no puedes? ¿Y por qué no puedes? No puedes porque eres incapaz de lograr el apoyo, no te digo de Junts, del PNV. Y no logras el apoyo del PNV porque tu discurso sobre qué es España, cómo tiene que ser España, cuál es el tipo de propuestas para los españoles en su conjunto, que no entra en la mayoría de la cabeza en la cabeza de la mayoría de los españoles. Es inaceptable para ellos. Y todos ellos prefieren, incluso tus posibles socios, pactar con el de enfrente, porque contigo no se puede. Ángeles. Sí, bueno, yo estaba pensando ahora cuando nos decía nuestra compañera en este sprint final la capacidad o la presencia de los líderes de los partidos para intentar captar ese voto de los indecisos. A mí, cuanto menos la estrategia por parte del Partido Popular de captar a los indecisos con este tipo de mensajes, yo creo que siempre cualquier ciudadano, como votante y como consumidor de cualquier otra cosa, siempre preferiría el original a la copia. Con lo cual, intentar copiar un mensaje que ya lleva sosteniendo partidos como Vox desde hace mucho tiempo y desde su mera constitución me parece cuanto menos algo torpe. Es verdad, como decía ahora Estefanía, que a mí me sorprende también cómo ha desaparecido del discurso en Cataluña la palabra amnistía y sin embargo la trasladan a esa movilización prevista para el 26 de mayo contra la amnistía. Protestar por una cosa que está pasando es como en diferido, y a la que no te estás haciendo, no estás haciendo mención durante la campaña en Cataluña. Exacto. Es decir, Aroca, que pedías la palabra, 15 segundos. Sí, no, porque el PP impugna su propio discurso. El discurso suyo lo puede hacer en la meseta, pero no lo puede hacer en Cataluña. Claro. Y esa es la gran contradicción. Como no lo pudo hacer en Euskadi tampoco. Claro, a eso me refería. La gran contradicción del Partido Popular, ¿cuál es? Que quiere gobernar España, es decir, quiere empujar a uno para ponerse ello, pero tiene unos resultados miserables políticamente hablando en dos de las comunidades más importantes del Estado, tanto política como económica como simbólica, que son Cataluña y son el País Vasco. Es decir, así no se puede querer gobernar España. 15 segundos también, Estefanía, por favor. Es que yo me consta que esto fue un debate de cómo tenía que ser la campaña, no solo vasca, sino también la catalana. Ir a hacer un discurso vasquista al País Vasco es lo que hicieron, competir con el PNV. Y en Cataluña, yo creo que poner a Alejandro Fernández también permitía hablar de otras cuestiones como el tema económico, hasta el punto que el PP y Junts han tenido ahí una refriega, una pugna sobre si yo bajo más los impuestos que tú. Qué curioso, no se habla de amnistía ni de procés. Últimos minutos del abierto que quiero aprovechar, hemos cambiado un poco el guión con la noticia que nos ha sorprendido a primera hora de la mañana, que es esa OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, y lo que quisiera hacer, Javier Ruizola de nuevo, es recopilar toda la información que conocemos hasta ahora, empezando por los términos de la oferta y sobre todo la reacción a esta hora que se produce en la bolsa, que abría a las 9 de la mañana. Sí, es una oferta hostil por el Sabadell, sin el consentimiento del Sabadell ni el concurso de su Consejo de Administración. Esto es lo primero. Segundo, al mismo precio que ya se lanzó. 11.600 millones de euros, no los 14.000 que pedía el Banco Catalán. No hay ninguna mejora. Tercero, tiene dos letras pequeñas. El BBVA solamente compra si manda. Si manda, es decir, si compra el 50,01% del Sabadell. Y no es una oferta de exclusión, es decir, no pretende sacar de bolsa al Sabadell. La reacción en bolsa, Ángels, a esta hora el Sabadell está absolutamente disparado. 4,3% está subiendo hasta ahora, ojo, menos de lo que ofrece el BBV, es decir, los accionistas no se han lanzado en los brazos del BBV, pero están subiendo, hay quien sí, y el BBVA, que es quien va a pagar, se está hundiendo, está perdiendo ahora mismo un 5,4%. Recordemos, Javier, qué significa este término de hostil. Eso significa que, primero, no se negocia con la dirección del Sabadell, se apela directamente a los accionistas, que Ángels, para que la gente nos entienda, lo que se apela es a los fondos de inversión.
no a los accionistas en general, que son el 47% minoritarios, sino al 53% del capital de Sabadell, que son fondos de inversión y que son los que van a tener que hacer matemáticas de si prefieren el dividendo que les paga el Sabadell o el efectivo que les paga el BBVA. Y luego, muy breve ya también, la reacción que avanzábamos ya del Gobierno. Sí, del Gobierno, que dice que esto atenta tanto en forma como en fondo contra el sistema bancario, que introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español, dice que afecta a empleos, dice que afecta a la estabilidad financiera, dice que afecta a la cohesión territorial, pero es que escucha lo que acaba de decir Carlos Mazón a Mariela Rubio diciendo esto. Estamos absolutamente en contra de esto. Esto es el PP. Es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, es una operación que destruye... Es el presidente de la Comunitat Valenciana diciendo tampoco nosotros queremos esto. Recordemos que el Sabadell tiene sede en Alicante. Así que lo que tenemos ahora mismo es una operación lanzada de manera hostil contra los reguladores, contra los sistemas políticos, contra los partidos políticos, quiero decir, y vamos a ver cómo se mueve esto de ahora en adelante. La noticia económica de la mañana, de la que seguiremos informando. Javier, gracias. Un abrazo, hasta. Antes de la pausa, nos cuenta otro consejo Páramo. Pues sí. fast talk, watch, don't walk, to walk. Cadena Ser. 100 años de radio. Easy when you dream,
Vamos terminando ya el abierto. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Vamos a abrir, cerramos una puerta y abrimos la otra, la de la segunda parte del programa. ¿Qué Llega encontramos? el Ministerio de Ciencia y Tecnología y llevamos semanas recibiendo noticias sobre vacunas contra el cáncer, por ejemplo de pulmón. Hoy nos vamos a sentar con nuestros ministros, con Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, para hablar de ellas, para ver cómo son las preventivas, cómo serían las terapéuticas. Vamos a estar, digamos, analíticos y nos van a explicar todo lo que puedan. Y también vamos a hablar de las polémicas elecciones a rector de la Universidad de Salamanca, ganadas por Juan Manuel Corchado, el as de la autocita, ¿no? Digamos así. El rey de la autocita. Titular. Por ejemplo. Hasta ahí. ¿Qué más? Luego, es verdad que hace 4 años todo empezó con Fernando Trueba, que hace ya un año siguió con David Trueba, y hoy cerramos el círculo en Amigos Alegres con Jonás, el pequeño de la saga, único representante en el Festival de Cannes en esta edición. Vamos a engañarle y a proponer que sea nuestro amigo, y así tenemos a todos los Trueba juntos, que eso da mucho calor. Claro. Yo creo que a ver si quieren. Es verdad que hemos cambiado los términos esta semana con Territorios Improbables y la lengua. Hoy, que debería tocar la lengua, toca Territorios Improbables. Lo hacemos con Pedro Torrijos para conocer la alucinante historia del valenciano que cambió la arquitectura de Nueva York. Por eso sutilmente suena Marian Faithfull, Times Square. Gracias por la Porque explicación. no nos dejamos aquí nada, No nada es gratuito. lo estábamos entendiendo. Vale. Y luego, yo sabes que siempre intento sacarte entrada para el cine, pero hoy ni la sacaría ni tengo que hacerlo. Son 2 series las que trae Javier Ocaña y digamos que nos toca la parte amarga de la vida. Sí, 2 series que yo no veré, mira que te digo. Yo creo que tampoco. Una es El caso Asunta y la otra es Mi reno de peluche. Y las dos dejan el cuerpo así un poco... son incómodas, también hay que hacer bien una serie para que te resulte incómoda. Vamos a ver por qué. Vale, ¿y qué más? Y cerramos como siempre con Ainhoa Aguirre Goitia, hoy para merendarnos entero el refranero gastronómico español. La cosa va de filosofía, no tanto de una receta concreta. De refranes que hacen referencia a la comida. Porque al pan, vino. Ay, mira, estaba pensando yo, no se me ocurría ninguno. Y a cada cerdo le llega su San Martín. Que nadie lo olvide. Vale. Venga, pues todo esto, desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana, Ignacio Escolar, Estefanía Molina, Javier Aroca, Ángeles Caballero, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.